Buenas tardes, queridos amigos. Es un honor estar acá en medio de estas festividades martianas, celebrando y honrando también a un gran hombre, como es el intelectual Eduardo Galindo. En Nicaragua se dice que a comer y a misa solo una vez se avisa, y para unas breves palabras con el tiempo no te abras. Es decir, no se puede mucho decir en 5 minutos, pero la idea es comentar sobre lo maligno, lo trágico del castrismo en Nicaragua. Y son muchas las consecuencias. La primera de ellas es la implantación belicista del soviet cubano en Nicaragua. Desde que triunfa la revolución, todo cambió. Yo he estado releyendo a algunos sociólogos de izquierda y hay muchos errores, por eso yo creo que este siglo, retomándolo, sigue siendo, en lo poco que lleva, el gran siglo de las grandes desmitificaciones, del derrumbe de los castillos con pies de plomo que se crearon bajo la invención del marxismo y que tuvieron una fecunda realización en el trópico continental, en Cuba, y de ahí se expandió a toda la región. Cuando les estaba comentando de la holística reciente, que hay que reescribirla, no todo es cierto. Fidel Castro no marginó en gran parte a muchos grupos guerrilleros de América Latina. Yo he vivido en todo Centroamérica y conozco la experiencia del caso de Guatemala, de El Salvador sobre todo, y ya no digamos de Nicaragua. Las polémicas de Roque Dalton, el poeta salvadoreño, con la gente del Partido Comunista de Cuba, con los intelectuales de la época que don Armando los conoció quizá, son muchas. El mismo Daniel Ortega ni Humberto Ortega fueron recibidos nunca por Fidel Castro, hasta antes que vio que ya la revolución sí iba a triunfar, cuando ya ve que Estados Unidos empieza a separarse de Somoza, cuando Venezuela con Carlos Andrés Pérez rompe relaciones, Costa Rica, México, etc. Pero antes Fidel Castro inclusive marginó a muchos comandantes, y la prueba de ello está en que antes de la toma de la revolución sandinista, Nicaragua, Pedro Joaquín Chamorro, un gran periodista, y otros líderes encabezaron una especie de guerrilla que no tardó mucho y fueron a Cuba a buscar a Fidel Castro, y Fidel no los recibe, los manda con el Che Guevara. Pero el Che Guevara les pide el compromiso de que si no son revolucionarios, ¿verdad?, que si no están con la izquierda, ellos no pueden apoyarlos. Y en efecto no tuvieron el apoyo mejor para la historia. De tal forma, pues, que cuando triunfa la revolución, sí se produce un desborde terrible, una cuestión inaudita. Los comandantes se dejaban la barba, y no estoy mintiendo, lo pueden preguntar. Hablaban como Fidel Castro, no lo arremedaban, hablaban como Fidel Castro y exigían que lo respetaran, que hablaran que los dejaran hablar como hablaba el comandante. Imagínense ustedes que esto, desde la propia escena personal, cómo no se volvió invasiva al tejido social y político. Después llegó el servicio militar obligatorio. El sandinismo es experto en la mentira. Ellos hablan de que hubo 50.000 muertos con Somoza. Eso es falso. Los 50.000 muertos fueron en la década de los 80, con miles de jóvenes que fueron al servicio militar obligatorio y que fue manejado prácticamente, no sé si antes se llamaba el G2 cubano, pues, pero fue manejado por asesores cubanos, soviéticos y alemanes. Pero quienes mantenían la hegemonía en la comunicación con los hermanos Ortega, que eran los que mandaban por encima de los 7 otros comandantes, eran Humberto y Daniel en relación con el gobierno de Fidel Castro. Y entonces eso tejió una comunicación bastante fluida a los estudiantes que fueron a Cuba, que ahora son pobres taxistas, ahora son albañiles, etcétera. No es cierto que iban a Cuba a prepararse y que iban a salir grandes intelectuales, ¿verdad? Lo que hubo fue un adoctrinamiento terrible,
hubo una separación insólita de la relación de la iglesia con la familia y el desbarajuste económico, que ya ustedes lo saben de sobremanera, entendido como una catástrofe económica de la cual no nos recuperamos y todavía no terminamos de recuperarnos. Ya llevo 7 minutos, ¿verdad? Y trato de ser disciplinado con lo que se me dijo. La esperanza, ¿cuál es? La esperanza es de que pronto, como han dicho quienes me han antecedido, haya libertad en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, y ojalá que el tejido actual del proceso boliviano no se descomponga. La caída de los tiranos no es el fin de la batalla, es apenas el comienzo. La esperanza es que empiezan a darse señales en el mundo de grandes sectores de la inversión económica mundial que están diciendo vamos a ir a apoyar nuestras empresas a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, para que en gran medida se pueda recuperar parte de la tragedia, parte de la erosión, parte del dolor y parte del desbarajuste económico causado por las hormonas cerebrales de Carlos Marx, ¿verdad? Y bueno, por toda la perorata del comunismo en América Latina y en Nicaragua a través del castrismo. Muchas gracias.